y lea conmigo 2 versículos. El versículo 35 y el versículo 36. Hebreos 10, 35 y 36 vamos a leer de primero. Amén. Y dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Señor, háblanos. Tu pueblo escucha. Habla a nuestros corazones. Deseamos, oh Dios, ser enseñados e instruidos en tu palabra. Amén y amén. Puede sentarse. Fíjese que este capítulo de Hebreos realmente es bastante, se presta quizás para muchas malas interpretaciones. Quiero comenzar con eso. El legalismo muchas veces en nosotros hace que querramos condenar. Amén. Entonces, este capítulo de Hebreos, en sí, todo Hebreos, es la comparación de Cristo con cada una de las áreas del sacerdocio, de la vida, del cielo. ¿Se recuerda que el pastor estuvo hablando acerca de los tiempos, de las dispensaciones? Realmente este capítulo, ¿por qué le estoy diciendo? Porque aquí hay unas porciones bíblicas en las cuales nosotros podemos tener nuestros propios juicios, pero no son los juicios de Dios. Amén. Aquí está hablando de dos cosas. Habla también de lo que la Biblia o la palabra de Dios hace referencia, porque habla de advertencia, de condenación. Amén. Pero una advertencia es para el inconverso y otra para nosotros, los que decimos ser creyentes. Amén. Entonces, yo quiero enfocarme y quiero ser clara, que lo quiero tomar en la advertencia para nosotros como iglesia. Usted y yo no sabemos ni conocemos el corazón de nadie. Podemos ver a la gente y para nosotros puede estar en pecado. Y decimos, no, ese ya está condenado. Pero ¿quién es usted y quién soy yo para saber el corazón de las personas? Con esto estoy aclarando. Amén. Nosotros no podemos juzgar. Sí, la palabra dice, por su fruto los conoceréis. Pero para que usted y yo los evitemos, para que usted y yo no andemos con ellos, porque también la palabra dice, con los tales ni os juntéis. Entonces, si para usted es pecador, no lo condene, ore, doble rodillas. Porque el Señor, en cada parte de las Escrituras vamos a encontrar que lo que Él quiere es que nosotros, todo aquel corazón que peca, llegue al arrepentimiento y alcance la salvación. Amén. Aclarado el punto, vámonos al versículo 1. Amén. Este capítulo del libro de los Hebreos nos muestra cómo el sacrificio establecido por Dios en el tiempo antiguo, mire, para un grupo de seres humanos a los cuales Él quería después no solo llamar creación, sino que quería llamar su pueblo. Amén. Le dio leyes, le puso estatutos, le dio reglamentos para que tuvieran libre entrada al trono de la gracia. O sea, los sacrificios eran para que nosotros estemos en paz con Dios. Amén. Eso es lo que habla. Pero dígame, desde Adán hasta el tiempo en que el Señor saca a su pueblo, los sacrificios eran conocidos por todo el mundo, no solamente por el pueblo judío, no solamente por el pueblo de Dios, no solamente por Adán, fue conocido por todo el mundo. Entonces, vemos nosotros que habían hombres buenos y hombres malos ofreciendo. Y si no, ¿cómo explicamos nosotros que todas las generaciones, o sea, todos los pueblos, el arameo, el babilónico,
ellos también ofrecían sacrificios, porque era conocido. La diferencia es que unos solo son rituales y para otros era creer en aquel que de verdad nos iba a hacer salvos. Cuando nosotros vemos el libro de los Levíticos y el autor a los Hebreos, realmente se basa en el libro de los Levíticos, hablando del sacrificio, que solamente era sombra para nosotros. Amén. Entonces vemos nosotros que él comienza haciendo la comparación de lo que era, lo que iba a venir a ser el Salvador de nuestras vidas y lo que había sido y representado en Levítico. Si usted lo encuentra, y hace poco nos hablaba, el martes nos hablaba incluso el pastor de Levíticos 1, lo hacía, o al menos hacía una referencia. El verdadero sacrificio. Sí, vamos a encontrar en Levítico ofrendas de paz, ofrendas de agradecimiento, ofrendas de oblación. Mire, había simplemente por dar agradecimiento, a veces solamente necesitamos decirle, Señor, tú eres bueno conmigo. Y ellos llegaban con una ofrenda y la ofrecían. También había un agradecimiento porque había prosperado la cosecha, porque habían sido en gran manera bendecidos en ello. Habían ofrendas de pecado. Pero yo quiero hablar de lo que habla el libro de los Hebreos, capítulo 10, de la ofrenda por el pecado. Amén. Entonces, por eso yo le he puesto el título, el sustituto del hombre pecador. Amén. Jesús iba a venir a ser, o Jesucristo ahora, iba a venir a ser el sustituto por nuestros pecados. Amén. La pregunta es, esto en pocas palabras, ¿usted ya sabía esto? Poquitos. ¿Usted ya sabía esto? Que Jesucristo nos sustituyó en la cruz del Calvario. ¡Ah! ¡Qué bueno! Amén. Entonces sintámonos dichosos porque entendimos las Escrituras. Pero el Señor no quiere que solo las conozcamos. Lo que el Señor quiere es que las pongamos por obra, que las pongamos en práctica. Amén. Y lea conmigo, empecemos, en el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, está hablando de Cristo y del sacrificio perfecto, ¿verdad? No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Fíjese bien, el tabernáculo mostraba que era la forma de ponernos a cuentas con Dios. ¿Usted sabe qué es la forma de ponerse a cuentas con Dios? Me acaba de decir que sí, que conocía
lo que es el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero viene el autor de los Hebreos y concluye diciendo, miren, si esos sacrificios hubiesen sido valederos, si esos sacrificios, esa sangre de ese macho cabrillo o de ese buey, hubiese quitado la culpa, hubiesen estado limpios. Y el Señor dice, yo soy el verdadero sacrificio. Yo sí quito la culpa. Él mismo declara, ya estabas harto de todas esas, ¿cómo le diría? Cada vez que promesas nuestras. Óigame, usted y yo no traemos hoy ni tórtolas, ni bueyes, ni vacas, no traemos nada. ¿Qué traemos? Nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma delante del Señor. Pero fíjese que hablando de la ley, el Señor mismo, porque está hablando Jesús en el cielo, esa parte, está diciendo, hastiado estabas de esos sacrificios, porque se habían convertido en rituales y en ley. ¿Sí? Yo una vez enseñándole decía, hermano, yo creo que todos deberíamos tener nuestra vaquita ahí, ¿verdad? Hoy me porté mal, aquí traigo la vaca. Hoy hice medio, aquí traigo 2 palominos. Todos tendríamos granja en el carro o granja en la cartera. Bueno, en la cartera de las mujeres cabe de todo. Pero dice el Señor, solamente era sombra de lo que iba a venir, del verdadero sacrificio. Por eso los levíticos dicen, si esos sacrificios hubiesen sido perfectos, no habría más necesidad de volver a sacrificar nada. Pero la constante repetición lo que hacía era recordar el pecado. Lo dice y lo acabamos de leer. ¿Quién de nosotros hemos entendido? ¿O cuántos de nosotros hemos pasado al altar? Y bendito sea el Señor que tenemos un lugar donde pasar. Y dice, y podría decirnos el Señor, ¿verdad? Hastiado estoy de verte, compungido, llorando, pero no arrepentido. Y eso que los que nos atrevemos a pasar al altar. Porque otros son tan pecadores que no pasan. Y otros son tan santos que no necesitan. ¿O nunca lo ha pensado? ¿Ah? Ay, yo soy muy pecador, ¿cómo voy a pasar ahí? Pues si usted y yo lo necesitamos, igual que la cena del Señor. Amén, pero ese es otro punto. Ya voy a estar yo como los predicadores que han pasado antes que yo. Cualquier día los no, mentira. El Señor nos va a dar el permiso. No me estoy, usted ríase conmigo. Es que mire, cuando el predicador de verdad se deleita en la palabra del Señor, quisiera tener más tiempo de estar en este lugar. No porque seamos perfectos, no porque cumplamos con todo lo que predicamos. No. Porque nos deleitamos en la palabra. Y no hay otro lugar donde podamos decir todo lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Entonces, pero viene el Señor y dice el autor a los Hebreos, pero cuando se manifestó en carne, amén, el Señor Jesús se manifestó en carne, Él hizo un sacrificio, uno necesario, para que usted y yo podamos entrar al lugar santo. El velo del templo se rasgó. Tenemos entrada a libre para entrar al Señor. Mire qué misericordia. En la ley decía, trae la ofrenda, y lo hacía el sacerdote. No que no fuera verdad, no. ¿Sabe qué pasa? Que ese sacrificio expiatorio tiene que ser de mutuo consentimiento. ¿Por qué le digo mutuo? Porque el Señor ya hizo su parte. Ahora le toca a usted hacer la suya.
Entonces, ¿por qué? Porque nosotros debemos de poner nuestra voluntad para poder dejar de pecar. El Señor lo hizo y ahora a nosotros nos toca. Fíjese bien, la fuente de todo fue Cristo. Más adelante vamos a leer donde dice el Señor que no pisoteamos la sangre de Cristo, pisoteamos a Dios al no obedecerle. Amén. Entonces vemos nosotros si la injusticia introducida en el sacrificio, porque Cristo sí sufrió por nosotros y fue injustamente. Nosotros a la verdad tenemos que pagar, como dijo el ladrón en la cruz, ¿verdad? Nosotros sí. O sea, no te excuses, nosotros sí estamos conscientes de lo que tenemos que pagar. Pero este justo, no. Y usted y yo diríamos, y entonces, si en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios y no quitaba el pecado por completo, ¿cómo se salvaban? Sencillo, hermano, obedeciendo. Ellos creían, tenían fe en aquello. Por eso siempre he creído y digo que para nosotros es más difícil que para el antiguo. Es más difícil. Porque el Señor habla nuestra conciencia. No está hablando con rituales. Porque mire, el Señor es tan precioso que en su ley dejó, tú me tendrías que traerme un buey al altar, pero sé que no puedes. Te voy a disculpar y tráeme 2 palominos, porque tu dinero no alcanza para comprar un buey. Por eso le decía yo, ¿y nosotros? ¿Qué deberíamos de traer? Amén. Entonces, pero también dice ahí, ¿verdad? Debe de dejar, y lo dice en el versículo 9, y diciendo luego, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita la ley. No es que el Señor vino a abrogar la ley, pero solo era sombra. Entonces dice el Señor, quita lo primero para establecer esto último. Lo interesante es que Dios dice, Jesús, el Hijo de Dios, dice, vengo a hacer tu voluntad. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, estas deberían de ser nuestras palabras. Sí, yo sé que todos los días pecamos, sí, sé, hermano, que es difícil. Pero esa es la advertencia que Dios tiene para nosotros. Por eso nos exhorta. Porque si Él pudo, nosotros también podemos. Amén. Si Él pudo vencer, ¿o no dice la Escritura que fue tentado en todo? Y todo es todo. Todo es todo. Así que ahí vamos todos. No es que yo no he sido borracha. No es que yo no he sido fumadora. No es que yo no fui mal hablada. Si el único pecado es que dudo, fíjese. Casi nada, ¿va? O sea, tentado en todo. ¿Usted cree que su alma no se afligió en el Getsemaní? Cuando le dice al Señor, a Dios Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era su humanidad. Es que fue 100% hombre y venció. Porque Él traía algo en mente. Yo vengo a hacer tu voluntad. Usted y yo hemos sido enseñados que elegimos en el cielo. Ay, qué lindo, yo elegí en el cielo venir a la tierra para hacer algo mejor, la esposa del Cordero. Pero también tiene que librar batallas. También tiene que hacer el sacrificio, por eso le decía yo que es mutuo. El Señor ya hizo su parte. Ahora a nosotros nos toca hacer la nuestra. Amén. Lea conmigo del versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca
pueden quitar los pecados. Hermano, esta es una verdad. Nosotros solo venimos a advertir, a dar el consejo. Ahora me decía mi hija, madre, le he estado dando consejos a la gente. Y me recuerdo cuando usted me decía, yo solo el consejo te puedo dar, es tu problema si no lo haces. Y yo me reía. ¿Cuántos hemos dado consejos? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Todos hemos dado consejos. Y nos indigna cuando vemos que la gente mete las extremidades y sale mal. Pero es que yo di consejo. ¿Y cuando nos aconsejan a nosotros? Qué difícil. Por eso la palabra de Dios nos advierte. Pero mire, ¿en quién va a ser mella? ¿En quién va a ser eco el consejo? En el Hijo de Dios. Si el inconverso dice que aunque quiera agradar a Dios, no puede. Así que pregúntese, ¿puede agradar a Dios? No puedo. Esta noche hay salvación. Todos los días hay salvación. Siga leyendo conmigo. Y dice el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Nosotros, los que nos decimos ser creyentes, salvos por la gracia, por ese sacrificio en el madero. Amén. A los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, el Señor, lo primero que aquí el Señor redime es el creer en Él. Amén. Es el creer en Él, es el primer paso. Y también dice, después de aquellos días, mire qué bienaventurados, estaba hablando de nosotros, de nuestro tiempo, de la iglesia, aquella que salió ahí en el Gólgota. Amén. Esa que nació allí. Está hablando de nosotros. Y dice, lo dice el Señor, pero también a través de su Espíritu. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Tiene el Espíritu de Dios? Entonces le está diciendo cuándo hacemos bien y cuándo hacemos mal. Cuándo estamos haciendo lo que a Él no le agrada. Y le voy a decir algo, yo siempre lo sostengo con la palabra. ¿Hay pecados de muerte? Sí. Y pecados que no nos llevan a la muerte. Pero Pablo lo deja bien claro en los Gálatas. Hay pecados que nos van a evitar. Mire, hermano, cuando el Señor nos advierte es porque nos ama. Lo que Él quiere es que todos volvamos a Él, que nos arrepintamos y que seamos salvos. Esa es la idea del Señor. También para el inconverso. La cruz del Calvario es para todos. Para aquellos que ya creyeron y para los que no. Entonces nosotros vemos que con respecto a esto, el perdón pleno y definitivo vino con ese sacrificio precioso. Amén. Pero ahora nosotros podemos decir que estamos bajo un nuevo pacto. La sangre de Cristo, el sacrificio, el perdón espiritual, le podemos llamar nuevo pacto. Mire, el hombre podrá tener sus propias creencias. El hombre podrá tener sus propias justificaciones. A mí me encantó el ejemplo que daba el hermano Fernando. ¿Se recuerda un domingo? No, es que mire, papá, hablando de un padre y un hijo, ¿verdad? Es que papá, no, yo te voy a explicar.
Yo te voy a explicar. El hombre puede querer o tratar de invalidar la palabra, pero no se puede. ¿Amén? Por eso yo no estoy hablando de pecados ni de grados de pecados. Y el Señor dice que el que quebranta uno, quebrantó toda la ley. ¿Ha quebrantado uno usted? ¿Cuál es la diferencia entonces? El venir confiados en que vamos a tener perdón por el arrepentimiento genuino, no un ritual. Usted y yo podemos y hemos visto a jóvenes que quizás crecieron, los trajeron pequeños y han sido criados en el Evangelio. El problema es que nunca fueron convertidos. Pero nosotros los queremos ver como salvos. Y vemos que se meten en unos líos terribles. Y no digamos como padres, ¿verdad? Pero si lo traje a la casa del Señor todos los días de su vida, sí, pero él no se había convertido. Entonces, aunque usted me narre la Biblia y aunque usted se pueda la Biblia de pasta a pasta, puede ser que el sacrificio de Cristo no ha sido en su vida. ¿O no? Porque podemos conocer palabra. Bueno, el diablo se la puede mejor, ¿verdad? Que nosotros. Entonces, ¿qué queda entonces? Si ya tenemos ese sacrificio, ¿qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros? ¿Obediencia? Sí. Y fíjese que dice santificados. O sea, Dios nos mira santificados. ¿Por qué? Porque Él vive en la eternidad. Por eso le decía yo al principio, usted y yo podemos juzgar, mejor aquí, no ahí, ¿verdad? Podemos juzgar, pero mire cómo vive. Mire, el hijo pródigo no estuvo en la casa del padre siempre. O los sacrificios. No, Abel y Caín ofrecieron sacrificios. Y uno era salvo. Y el otro ya venía perdido. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros para considerarnos almas santificadas? Obedecer la palabra, hermano. ¿Es difícil? Sí. La palabra dice que en cuanto más deseamos, peor es la batalla. Pero también Él habla de que vamos a ser justificados. Que en el momento de la prueba vamos a ser librados, auxiliados, ayudados. Vamos a tener dificultades, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. ¿Cómo? Fortaleciéndonos. ¿Qué vamos a pasar? Vamos a pasar. Yo testifico y le digo, cuando a mí me dijo el doctor, mire señora, le van a quedar dos heridas feas, desde ya le digo. Pero usted no se vaya a sentir mal, usted. Mire, le dije yo, ¿voy a caminar? Sí. ¿Voy a caminar? Amén. Pero mire, usted confía en Dios. Óigamelo. Si el Señor permitió eso en mi vida, ¿quién soy yo para renegar? Yo no estoy diciendo que Dios me castigó. Bueno, puede ser, ¿verdad? Mi soberbia. Porque eso de depender. Y yo que creía que era más y humilde. Es difícil. Que no la lleven hasta ahí, hermano. Que no lo lleven hasta donde yo llegué. Amén. Vaya conmigo siempre. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Aquí empieza, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos
con agua pura. Usted y yo sabemos que antes, y por eso le está haciendo la relación. El autor a los hebreos hace la comparación. Antes de entrar, el sacerdote tenía que lavarse con agua. Ahora nosotros tenemos esta agua, la palabra. Él habla de conciencia. Allá a veces, o no a veces y no a veces, era obligatorio. Pero aunque hubiese sido obligatorio, muchos no lo cumplían. Otros era al corazón del hombre. El Señor siempre ha hablado a la conciencia. Y hoy dice, limpiados, limpios de corazones, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Y dice ahí, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero mire qué tremendo, el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Tremendo, ¿verdad? Por eso le hacía la advertencia al principio. No juzgue. Solo Dios puede juzgar. Por eso le dijo el Señor a los apóstoles, no. Los ángeles iban a saber. Ellos no se les va a escapar uno. Ustedes y nosotros nos podemos equivocar. Por eso habla la conciencia. Por eso la advertencia. Cada vez que nos reunimos, hermano, el Señor nos advierte. El Señor nos habla. Siempre somos confrontados con la palabra. Yo siempre he creído que cuando el Señor, hace poco predicaba, ¿verdad? Cuando el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué habrán visto cada uno en su corazón, hermano? Lo más perverso. Si Él no dijo otra cosa. ¿Por qué? Porque es lo mismo. El Señor siempre va a hablar a nuestra conciencia. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo que a Dios no le agrada? El Señor solo nos advierte, ¿tú me quieres ver un día? Tienes que crucificarte. ¿Tú quieres estar conmigo nuevamente? Tú tienes que poner tu parte. Amén. Vea, y sigamos en el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los apóstatas, a los ángeles caídos. Es que el infierno no fue hecho para nosotros, fue hecho para los ángeles que deshonraron su lugar. Los que con Satanás se contrataron en cosas viles. Y el Señor dice, tú eres mi hijo, pero si quieres morir como un hombre, vas a morir. Si quieres morir, óigame, morir. Porque el cristiano no muere, duerme. Pero aquí está hablando de muerte. Amén. No queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Usted ya ha leído en la palabra donde dice que el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ha entendido eso? Que el que no es con el Señor es difícil, no puede ser salvo. Por eso le decía al principio, nadie, de ninguno de nosotros podemos juzgar a nadie, porque no somos Dios. Por eso el Señor habla a nuestras conciencias. Yo te amo, ¿pero te quieres perder? Te vas a perder.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esto era la ley. Pero dice el Señor que Él ha venido a morar en nosotros. ¿Tenemos testigos adentro? Sí, el Espíritu Santo. Juan 10 dice, el Padre y yo somos uno. Y Él está dentro de nosotros. O sea, tenemos la Trinidad dentro de nosotros. Tenemos un tesoro escondido en vaso de barro. Por eso yo no quiero que usted juzgue. Solo le estoy diciendo porciones de la Escritura. Porque el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El autor de la vida nos advierte. Mire, si no hay diligencia en nuestra vida espiritual, si el Señor no mira progreso, y algunos que decimos ser cristianos, y que quizás lo somos, hermano, realmente, por eso le digo, no quiero que me juzgue, ni juzgue usted a los demás. Pero, ¿dónde empezamos nosotros? El Señor vive en la eternidad y nos vio borrachos, pendencieros, mal hablados, malos hijos, y dice, el que me aceptó ya está conmigo sentado en los lugares celestiales. ¿Se contradecirá la palabra? No, porque Él vive en la eternidad y lo vio allá y lo mira aquí. Pero también dice, el hecho de que tú quieras seguir viviendo la vida, es que ese es el problema. Que nos creemos santos, justificados, por eso estamos hablando de la conciencia. Santos y justificados, y realmente no lo somos. Mire, estábamos estudiando donde el pueblo de Israel, viene el profeta y le dicen, los van a conquistar. No. Isaías dijo que no nos iba a pasar nada. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿Y vives como te da la gana? ¿De verdad eres el pueblo de Dios? ¿De nombre? ¿De conocimiento bíblico? ¿De conocimiento de la Escritura? Tal vez. Y ese es el problema del hombre. Hace sus propios argumentos. No, es que Dios es misericordioso. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, pero la gracia es hoy. Es que el Señor quiere que no sufras hoy. Porque ¿quién de nosotros que cometemos pecado nos sentimos felices? Como el que es fumador. Imagínense una persona de 78 años de edad que desde los 8 años empezó a fumar. ¿Sabe cuál fue la petición de esta persona? Señor, inmovilízame, pero no me quiero morir fumando. Y pasó postrado 15 días antes de morir. ¿Y sabe qué decía cuando ya estaba muriendo? Estoy feliz porque pude 15 días de mi vida no fumar. El Señor le dio la oportunidad a ella, porque era mujer. Pero ¿qué le garantiza que usted va a salir igual? ¿Qué le garantiza? Cuando nos miraba llegar, salía corriendo que estaba fumando y se iba al techo. Y la hija le decía, no se suba, por favor, se me va a caer.
si ellos la van a entender. Y le decían, no, mi carne desea salir de esto, pero me avergüenzo. Y al final dijo, inmovilízame. Ya no quiero. Mire, hermano, el Señor no tardó, si estaba sana. Y cayó. El problema es que muchos de nosotros nos sentimos tan jóvenes y tan llenos de vida que aunque tengamos ese pecado no somos capaces de decirle, Señor, llévame. Porque amamos este pellejo. Aunque nos duele la cabeza, el estómago, no podemos correr ya, pero lo amamos. Y dice el Señor, si pecare. ¿Sabe que el griego habla, si te veo pecando, dice el Señor? Qué tremendo. Mire el versículo 28. El que viola la ley de Moisés. El 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo? Es que aquí ya no está hablando de esa sangre preciosa que Él derramó, sino del sacrificio que Él hizo. Es que usted y yo tenemos que hacer diferentes sacrificios, hermano. No todos somos iguales. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor? Y mire, cuando habla la palabra voluntariamente, habla desenvueltamente, que ya no le causa ningún problema que lo miren. Mire, qué difícil, qué difícil. Porque el Señor dice, yo lo que quiero es que todos sean salvos, en 1 Timoteo 2:4. Pleno conocimiento de la verdad, del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Pero qué difícil, porque estos pueden llegar a ser apóstatas. Usted sabe que es un apóstata, ¿verdad? Es aquel que negó la fe un día. Y dice la palabra, y ya no queda sacrificio, porque solamente hay uno. O sea, ese sacrificio deliberadamente lo rechazamos. Es que ¿quién de nosotros no podríamos ponernos en un espejo y decir, María, qué linda, jamás has pecado? Desde ahí ya estoy pecando, ¿verdad? Mentirosa. Si me hablara, ¿verdad? Como yo le hablaba al Chucho, y me decía a mi marido, algún día te va a contestar. Reprendo, le decía. Y fíjese que dice una horrenda esperanza. Cuando dice expectación se traduce de recepción. Mire, es que es fácil esperar algo, o a alguien, o alguna cosa. ¿Quién de nosotros no tiene expectativa? Yo me acuerdo que cuando yo salía todos los días, mire, los que hemos tenido hijos chiquitos y que los hemos mal acostumbrado, aunque sea un dulce, están esperando. Uno sale y ¿qué me trajiste? Y aquí dice, oigan, ya no queda más, ya no hay nada, solo espera ese fuego que devora. Un fuego consumidor es el que devora. El que menosprecia quiere decir hace caso omiso. Yo le estoy leyendo las palabras del griego, la traducción al menos a esta Biblia. Mayor, no hay peor castigo que caer en las manos de un Dios vivo. Aún con todo, Dios es misericordioso. Y esa debería ser nuestra esperanza. David tuvo esa esperanza. Pecó, censó al pueblo y vino la pestilencia. Porque el Señor le dijo, ¿qué quieres? 3 cosas te voy a dar. No, prefiero caer en tus manos que en el hombre. Porque con todo y todo tú vas a tener misericordia de mí. Pero aquí, hermano, el Señor nos está diciendo, hay esperanza. Amén.
Y dice, no lo tengamos por inmunda ese sacrificio. Es un sacrificio pleno. Y yo quiero terminar, ya no voy a seguir con esto. Quiero leer el versículo 39. Y por eso le digo, es que el Señor no quiere que nos perdamos. Él apela a nuestra conciencia. Él nos ama. Él nos conoce. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Qué tremendo, ¿verdad? La Biblia aquí dice, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocediere, no agrada a mi alma. ¿A quién de nosotros nos gusta retroceder delante del Señor? ¿A quién de nosotros nos gusta hacer lo malo y sentirnos mal? Yo creo que a nadie. Pero el Señor dice, ten en cuenta esto. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para esa preservación del alma. Él es nuestro sustituto. Y pidámosle al Señor poder llegar ese día. Amén. Buen Dios y Padre, tú adviertes al creyente por amor. Tu deseo, Señor, es que ninguno nos perdamos. Señor, aquellos que nos consideramos cristianos, evangélicos, lavados y comprados con esa sangre preciosa. ¿Cuántas veces hemos deseado ya no fallarte? Y qué bueno es tenerte, Señor, en cada cosa que hablas a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Porque, hermano, la batalla del pecado es día con día. Nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestra falta de fe, nuestra falta de esperar. Por eso comenzaba con el versículo 35. Esperar en esa esperanza gloriosa que tienes para con nosotros, Señor. Señor, aquí estamos un grupo de hijos tuyos que luchamos día con día con nuestra naturaleza carnal. ¿Sabe? Una palabra del griego dice ahí que nuestra naturaleza nos lleva a ser apóstatas, peores que los animales. Nos compara con los animales. Como cuando el Señor dijo, ciudades, ay de ti, Betsaida, si las cosas que te han predicado se hubiesen predicado en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido algunos. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero no estuviste dispuesta? Y es que, hermano, al cielo no se va a ir por miedo. No debes de pensar en temor del infierno, sino en decir, Señor, no logro hacer lo que a ti más te agrada. Ayúdame. Aquel ciego, hermano, dijo, auméntame la fe para que yo pueda creer en ti. ¿Qué necesitas? Tu Dios siempre va a estar con los brazos abiertos. Tu Dios siempre tiene una respuesta. Tu Dios siempre está para ti y para mí. Tu Dios piensa en ti, en que no vas a retroceder.
No defraudes tu alma, porque Dios no deja de ser Dios. Ayúdanos, Señor. Tuya es la venganza. Tú vas a pagar a cada uno. Esa palabra es para nosotros, para que no tomemos las cosas en nuestras manos. No juzgues, no señales. Es el Señor el que tiene el poder, la autoridad, la solvencia para hacerlo. Gracias, Señor, te damos. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Mi corazón, yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré. Con todo mi corazón, yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Sí, Señor. Padre, tu palabra es consejo y es vida para nosotros, Señor. Señor, que no nos apartemos de ti, Señor, y que tu palabra, Señor, sea esa fuente de sabiduría para nosotros, Señor, y que podamos aceptarla, Padre, para que hayan cambios en nuestra vida y para que te honremos, Señor. Te bendecimos, Padre, llévanos con bendición y paz, Señor, y que podamos tomar conciencia, Señor, y meditar en lo que tú hablas a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerde que el sábado 14 de octubre es el retiro de servidores a las 9 de la mañana. Amén. Y les